comenzarte con una historia que yo sé que seguramente conoces. Y eso tiene que ver con un personaje en la Biblia, un hombre que Dios usó para lograr grandes cambios y para poder llevar la palabra de una manera diferente. Aunque fue rey, siempre puso por delante a Dios. En su época realmente no era el rey el que desarrollaba la palabra o el que traía palabra al pueblo, sino que Dios usaba a los profetas. Y aunque hubo profeta en su tiempo, Dios usó a este hombre para poder cimentar la palabra de Dios en su reino. Y estoy hablando de David. Sin embargo, David comenzó por mucho tiempo y la Biblia nos dice que él amaba la presencia de Dios. El rey David amaba la presencia del Señor. Pero llegó un momento en que David llegó al reinado, al trono, porque Dios había desechado a Saúl, porque Saúl no había cumplido la ordenanza que Dios le había dado. Dios levanta a David para poder ser rey. Sin embargo, llegó David a una edad adulta, a una cierta edad en la que sus fuerzas no eran las mismas. Ya no tenía la misma fuerza que en su juventud, pero él seguía siendo rey. Sin embargo, se levantó en contra de él uno de sus hijos. Y dice la palabra que en algún momento del reinado de David se levanta este hijo, Absalón, y comienza a proclamarse o autoproclamarse rey. Ya Dios le había dado palabra a David del que iba a ser ungido por rey, sería su hijo Salomón. Pero este hijo de David se comenzó a autoproclamar rey de la nación. Sin embargo, la Biblia nos da varios parámetros para entender la circunstancia que se estaba viviendo en ese entonces. Este Absalón, siendo hijo del rey, estaba conviviendo a diario con él. Convivía a diario, más que el rey para él era su padre. Era alguien con quien convivía todos los días. Era alguien que quizá lo veía en casa en pijama, que quizá lo veía en casa en chanclas, que quizá lo veía en casa, no sé, ¿verdad? Ahí sentado. Quizá muchas veces lo vio recién levantado, despeinado, con lagañas. No sé cómo lo habrá visto. Y esa cotidianeidad le llevó a una familiaridad en la que él quiso en su momento quitarle el reinado a su padre. La familiaridad, el diario convivir con el rey le llevó a querer quitar del reinado a David, siendo que David había sido ungido por Dios y había dado instrucción a David para levantar como su sucesor a su hijo Salomón. Esa familiaridad, sin embargo, Dios vino a traer un cierto orden para que pudiera restablecerse el plan original de Dios. Y hoy quiero compartir acerca de esto. Yo no sé si tú traes lápiz, traes lapicero, traes donde escribir tus notas, pero hoy te quiero hablar acerca de el problema de la familiaridad. El problema de la familiaridad. No estoy seguro si me va a dar tiempo de desarrollar todo el tema hoy, pero quiero quizá 2 o 3 temas hablaría sobre esto, pero voy a tratar de desarrollarlo todo en esta ocasión, si no lo continuaremos. Pero el problema de la familiaridad, el adagio que tiene que ver con la familiaridad muchas veces engendra desprecio, que es lo que le pasó a Absalón con respecto a su padre. Sin embargo, la familiaridad también expone una tendencia general que por lo regular no es correcta, porque cuanto mejor conocemos a las personas, más probabilidades hay de que a veces sintamos cierto menosprecio por ellas. En otras palabras, cuando más familiarizados estamos con alguien o con algo, de otra manera, es decir, con una persona, con un trabajo, estamos familiarizados con algo que hacemos o una área de conocimiento, incluso puede ser un oficio que desempeñas o desempeñamos. Podemos despreciar eso que tenemos porque tenemos mucha familiaridad. Un ejemplo puede ser nuestro trabajo.
Nuestro trabajo lo desarrollamos diario, a cada día, que llega un momento que se nos vuelve algo cotidiano. Conocemos la forma en que se hace el trabajo. Cuando recién quizás nos contrataron, entramos a una compañía, comenzamos a dar lo mejor de nosotros. Pero conforme fuimos familiarizándonos, nuestra calidad fue menguando. Encontramos un ejemplo, por ejemplo, lo que sucedió de un menosprecio, de una familiaridad. Y vamos a ir al libro de Mateo capítulo 13, versos 57 al 58. Y aquí tenemos un ejemplo de la cotidianeidad o la familiaridad, cómo nos puede hacer menospreciar la unción. Mateo 13, 57 dice: y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Encontramos este ejemplo donde Jesús fue menospreciado en su ciudad natal. Jesús fue a predicar a su ciudad natal y dice la escritura desde el versículo 53, para entrar un poco en contexto. Dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y vino a su tierra. Les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene este tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Jesús fue a su ciudad y dice la Biblia que él no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad, porque en su ciudad quizás estaban sus primos, estaban sus parientes, sus conocidos, niños que crecieron con él, jóvenes que pasaron su juventud con él, y decían: ¿acaso no es este el hijo del carpintero? ¿Acaso no es este el hijo de María? Y en lugar de ver al Salvador, vieron al carpintero en él. La pregunta es: ¿qué vemos tú y yo en Jesús? ¿Al carpintero o a nuestro Salvador? Porque la unción que honremos es la unción que va a caer sobre nosotros. Amén. La unción que honremos. Ahora, para comprender esto o este significado de un espíritu de familiaridad, necesitamos definir primero esta palabra. Y yo espero que todos aquí traigan Biblias. Lo dije hace 10 días. No quiero a ningún líder, ningún ministro sin Biblia. Si no trae la Biblia a la iglesia, es mentira que la va a traer en su auto. Es mentira que la va a leer en la casa. Amén. Traiga su Biblia. Por favor, me puede levantar su Biblia. No acostumbro a hacer esto, pero ya lo voy a comenzar a hacer. A partir de hoy voy a preguntar: levante su Biblia. Y voy a preguntar: ¿dónde están sus Biblias? ¿Dónde está tu Biblia, mi hijo? De rojo ahí atrás. No me la levantaste. Ok, ahí está. Traigan sus Biblias, traigan sus Biblias, tráigase un highlight, traiga algo. A mí me pasa mucho. Una vez me preguntaron: pastor, ¿cómo desarrolla los temas? Le dije: mira, a veces es bien distinto. Porque a veces en oración tengo un tema. A veces escucho a alguien más predicar y me da un tema. Yo he escuchado los que han predicado aquí y ustedes me han dado ideas de más temas y los apunto por ahí. Y los estoy desarrollando y subrayo y todo. Y digo, el Señor nos va hablando de alguna manera. Amén. Ahora, para comprender lo que significa un espíritu de familiaridad, necesitamos primero definir esta palabra. ¿Qué significa familiaridad? Según el diccionario, es un término que significa conocer demasiado a alguien, y que debido a esa familiaridad se pierde el sentido de admiración y de respeto espiritual. También conlleva un sentido de altivez o presunción, que hace que la persona muestre una falta de respeto hacia un siervo del Señor, una sierva del Señor, por tener bastante familiaridad con él o con ella. Cuando hay mucha familiaridad, se pierde muchas veces el respeto a la unción que Dios ha depositado sobre él o sobre ella. Eso fue lo que sucedió con Jesús.
Lo veían como quizás Jesús fue aquel que hizo una silla, aquel que hizo una mesa. Y yo creo particularmente, yo pienso que Jesús fue un mejor carpintero del barrio. ¿Por qué? Porque imagínense que Jesús estuviera predicando el evangelio y le saliera una señora por ahí. Oye, hey, tú Jesús, ¿no has ido a ponerle la pata a mi mesa? Me entregaste una mesa coja, una pata más larga que la otra. O sea, Jesús tuvo que hacer las cosas bien y con excelencia. Amén. Porque si no, iba a tener reclamos en el camino. Yo me imagino que la lista de customer service con él iba a estar, pero cargada, si no hubiera hecho las cosas con excelencia. Amén. Ahora, ¿qué provoca un espíritu de familiaridad? Cuando hay familiaridad, muchas veces se engendra desprecio y el mensaje de Dios no se recibe. Lo vimos en el versículo de Mateo. Jesús fue a predicar, pero había familiaridad, que hubo desprecio hacia su persona y el mensaje no pudo ser transmitido. Dice la Biblia en el versículo 58, y no hizo allí muchos milagros. ¿A causa de qué? De la incredulidad. No hizo muchos milagros a causa de la incredulidad. Porque lo que se honra es lo que activa los milagros en nuestra vida. Lo que honramos. Dice la Biblia que si nosotros recibimos profeta, bendición de profeta recibimos. Si recibimos un siervo, una sierva de Dios, lo que ellos cargan recibimos. Pero también dice la palabra, Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y prediquen a las ciudades, entren a las casas y anuncien el evangelio. Pero si en alguna casa no los reciben, le dijo: sacúdanse el polvo de los zapatos y váyanse de allí. ¿Y sabe lo que pasa? Que cuando les dijo váyanse de allí, la unción que los siervos de Dios, los apóstoles estaban llevando, se iba con ellos, no posaba sobre la casa. Por eso aquella mujer, ¿verdad? Que hizo un aposento para el profeta, que lo obligaba de alguna manera a que cada vez que el profeta llegaba a la ciudad, le decía: espérame, yo tengo un cuartito con mesa, con lámpara, con silla y una cama, y cada vez que pases por aquí, yo quiero que tú vengas a mi casa. Yo quiero que tú poses en mi casa. Porque cada vez que el profeta llegaba, esa casa recibía lo que el profeta cargaba. Y la familiaridad engendra muchas veces desprecio y el mensaje de Dios no se recibe. Por ejemplo, los nazarenos se escandalizaron de Jesús. Y aunque por un momento quedaron impresionados, dice a partir del versículo 53 que ellos estaban impresionados por las enseñanzas. Pero no faltó el que dijo por ahí: espérame, habla muy bonito, lo que sea, pero que no es el hijo del carpintero, que no es el hijo de María, que no es el que andaba ahí de niño jugando con los demás. Y dice que lo menospreciaron. Ellos le conocían como el carpintero. Hay una palabra griega que se refiere a esto, que se llama tecton, T-E-K-T-O-N, tecton, que significa o se refiere a un hijo de un carpintero. Pero también se refiere a la palabra, o tiene un significado que se puede traducir como técnico. Es decir, quizás unos decían es el hijo del carpintero, pero otros decían no, es un técnico carpintero. En otras palabras, es un especialista en la carpintería, es alguien que hace bien la carpintería. Ahora, así pues, lo que ellos identificaban no era al profeta o no era al hijo de Dios, sino que lo identificaban como el técnico carpintero, quizá como un ebanista, quizá como alguien que hacía bien, trabajaba bien la madera. Ahora, nuestro Señor sin duda como carpintero pudo haber hecho sillas, mesas, quizá a alguien le pudo haber hecho un arado para trabajar la tierra. Ciertamente Jesús también en sus enseñanzas habló de estas cosas. Por ejemplo, se refiere también al arado, a la yunta, en Lucas 9:62, Mateo 11:29. Por lo que ellos despreciaron a Jesús, porque lo veían nada más como un trabajador, como el hijo de María, como el hijo de José, como el hijo del carpintero. Debemos de tener cuidado con la familiaridad. Cada vez que recibimos un ministro en casa, honramos los ministros de Dios.
honramos los siervos y siervas de Dios. Honramos lo que Dios ha depositado sobre cada uno de ellos. Tengo la bendición de tener ministros, amigos más grandes que yo y otros más de menos edad que yo. Pero me gusta, yo siempre he hablado acerca de la honra. La familiaridad muchas veces impide o impidió que a Jesús se le respetara como hijo de Dios, pero también como profeta. Ahora, no importa, y mire, no importa cuán grande sea el don de Dios sobre uno de sus siervos o sus siervas, pero el espíritu o este espíritu de familiaridad de una u otra forma neutraliza o simplemente pone en hold, en espera, o desactiva de otra manera, o de otra forma de decirlo, desactiva esa unción cuando no honramos lo que ese hombre o esa mujer de Dios cargan. Por eso muchas de esas bendiciones no pueden llegar a nuestra vida. Jesús, ¿quién más como Él? El que sanó, resucitó muertos, abrazó a los leprosos, el gran maestro de maestros, y aún así la unción que Jesús cargó fue de alguna manera neutralizada. No porque Él no pudiera hacerlo, sino que dice la Biblia que Él no hizo muchos milagros por la incredulidad. Amén. Pero lo que tú y yo honramos, eso es la bendición o la unción que cae sobre nuestra vida. El manto que honramos es el que cae sobre nuestra vida. Ahora, no hay lugar más difícil para servir al Señor que muchas veces entre nuestra propia familia, porque nos conocen. Sobre todo si tuvimos una vida media chuca por ahí, ¿verdad? Va a decir, ay, ¿tú qué me vas a venir a decir si no eras el que agarraba botella y hasta que le fiera al fondo? Ay, pero si tú eras no sé, cualquier cosa que hayamos sido antes. Y muchas veces la gente en la primera impresión o la primera vez no va a reconocer lo que Dios te ha dado. Pero si nos mantenemos firmes, van a terminar reconociendo lo que Dios te ha dado y lo que Dios me ha dado. Amén. Ellos van a reconocer en algún momento. Yo he contado que muchas veces cuando me acercaba a mi padre y estaba con sus amigos, él decía, hey, ya llegó el pastorcito y que no sé qué, y se comenzaban a burlar. Y yo, sin darme cuenta, le estaba profetizando sobre mi vida. Desde aquellos tiempos me decía el pastorcito y yo huyéndole al pastorado. Pero él, sin darse cuenta, estaba profetizando sobre mi vida. Hasta que llegó un momento en que él dijo con sus amigos, yo preferiría ver a mi hijo tomando que andar ahí en la iglesia. Pero después, cuando vio que Dios nos estaba bendiciendo, que Dios, que aunque no somos perfectos, Dios nos traía un mejor camino, un día tuvo que reconocer que mi madre había hecho buena labor al instruirnos en el camino del Señor. Por eso hoy quizá muchos no van a reconocer lo que cargas, pero mantente firme, porque a su tiempo, dice la Biblia, que a su tiempo segaremos si no nos cansamos de hacer el bien. A su tiempo. Por eso es más difícil muchas veces, ¿verdad? Recibir honra en casa, entre nuestra familia. Muchas veces nos ha tocado dar capacitaciones. En ocasiones me han invitado a dar capacitaciones, cursos, etcétera. Y yo recuerdo, porque hemos estudiado diferentes cursos en los que hemos tenido que invertir recursos. Hace un tiempecito atrás le dije a una persona, le dije, esto que te estoy compartiendo para ti es gratis, pero a mí me costó aprenderlo. Y no me costó simplemente leyéndolo, me costó tomar un curso y pagar por ese curso. Muchas de las cosas que enseño, muchas de las cosas que me han ministrado y comparto en algunas prédicas son también porque he leído libros, porque no solamente he invertido los 10, 15 dólares del libro, sino el tiempo de estar leyendo, capacitándonos. Y por eso lo podemos transmitir. Usted ha invertido en capacitarse. Usted ha invertido. Nosotros cada X tiempo tenemos nuestras capacitaciones para toda la iglesia. Y sabe que con tristeza lo voy a decir, pero muchos nunca se han parado a una capacitación. No se han parado a una capacitación. Y se requiere tiempo para preparar el material.
Hay que estar estudiando, leyendo, buscando en oración, escribiendo. Y después de escribir hay que imprimir, hacer los libros, entregarlos. Y todo esto lo damos sin ningún costo. Pero a nosotros nos costó libros, tiempo, lectura, invertir en capacitaciones. Pero yo doy gracias por los que sí han honrado en las capacitaciones, porque sí o sí se va a mirar la diferencia en el fruto. Se va a mirar la diferencia en fruto. Ahora, la incredulidad fue el principal estorbo para que Jesús hiciera los milagros que quería hacer en su tierra. La incredulidad entre sus conocidos. Porque dice la palabra que él no hizo tantos milagros a causa de la incredulidad. Sin embargo, la popularidad de Jesús fue más fuerte en otros lugares fuera de su tierra. Pero no lo fue así en Nazaret, ni entre sus parientes y familiares cercanos. Sin embargo, él fue rechazado. Ese rechazo, ese menosprecio que la gente le hizo, diciendo el hijo del carpintero, el hijo de María, el hijo de José, ese rechazo limitó las enseñanzas de Jesús, limitó el poder de Jesús para sanar en Nazaret. No porque Jesús no tuviera el poder, sino por la incredulidad no hizo más milagros. En muchas ocasiones la Biblia dice que se acercaban a Jesús pidiéndole un milagro, y él decía: sea hecho conforme tú has creído, sea hecho conforme a tu fe. Entonces, ¿quién activa de alguna otra manera el poder de Dios en nuestra vida? Nosotros. Él tiene el poder, Él es soberano, pero Él quiere que tú y yo creamos a su palabra. ¿Alguien dice amén? Quiere que creamos a su palabra. Ahora, tú y yo muchas veces somos culpables de lo mismo. Muchas veces somos culpables, al igual que en Nazaret, de que el poder de Jesús no se active como Él quiere activarlo entre nosotros y en nosotros. Porque hay incredulidad. Hoy podemos familiarizarnos tan fácilmente con la presencia de Dios, con las enseñanzas de la palabra, familiarizarnos. Mire, yo muchas veces entiendo cuando un ministro viene y está y de repente me dice: dame, yo no desangro nada, me explican y me dicen: simplemente yo prefiero quedarme en un hotel. Y al principio yo pensaba: ¿y por qué? ¿No le gusta juntarse con la chusma o qué? Y yo terminé muchas veces reconociendo que cuando un ministro viene, no falta quizá que recuerdo un ministro en particular que me dijo estas palabras. Me dice: mira, Dios me ha dado el don de discernimiento, el don profético. Dice: y no me gusta que me cuenten nada. Muchas veces he ido a iglesia y no falta quien me cuenta algo, pum, y siento que ya se me nubló el don y no puedo moverme en el don a causa de la información que recibí. Y a veces entiendo eso. ¿Por qué? Porque cuando nadie le contó nada a algún ministro que nos visitó y trae una palabra certera sobre una vida, no hay más que Dios. ¿Cómo? ¿Cómo podemos decir? No, es que le contó el pastor. Nada. Es Dios. Por eso honramos los mantos que cada uno carga. Amén. Ahora, muchas veces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a permitir tanta familiaridad que a veces engendre desprecio? Muchas veces ya no respetamos a los ministros que conocemos bien. Puede venir un ministro y quizás se convirtió en un amigo, una amistad, un conocido, y está bien porque podemos tener amistades, pero tenemos que seguir honrando el manto que hay sobre él o sobre ella. Muchas veces no apreciamos el mensaje de la palabra de Dios a través de ellos porque hay mucha familiaridad. Hay mucha familiaridad. Yo sé que muchas veces entre ministros va a haber amistades y de alguna u otra manera yo tengo amigos con los que me llevo muy bien. Nos conocemos de antes de ser pastores, desde mucho. Y desde antes de ser pastores ya nos referíamos el uno al otro de una manera específica. Amén. No un apodo, sino de una manera de aprecio, de afecto.
Pero siempre que estamos entre la congregación, siempre nos hablamos con respeto. Y así, si estoy con mi amigo, le hablo, ¿verdad? Pues más en confianza. Pero la familiaridad no debe dejar de honrar la unción que Dios ha puesto. Ahora, un ejemplo claro está en Aarón y María. Despreciaron a Moisés porque lo veían como su hermano y no como el hombre que Dios había designado para una tarea específica. Dice la palabra que en algún momento ellos dijeron: pues acaso Dios no nos puede hablar también a nosotros, ¿por qué tiene que hacerlo a través de Moisés? Y comenzaron no solamente a decir eso, sino que lo criticaron aún por la mujer con la que se casó. Ay, se pudo haber buscado una mejor, se tuvo que casar con esa. Y dice que María le cayó lepra, a la hermana de Moisés le cayó lepra. Y mira lo que sucedió. Dice la palabra que el pueblo todo se detuvo. El pueblo no pudo avanzar porque tuvieron que esperar a María, porque María fue sacada del campamento, fue apartada, y hasta que María se recuperó de la lepra, el pueblo pudo avanzar. El pueblo pudo avanzar. Sabes que muchas veces pasa así en la iglesia. Hay alguien que menosprecia la palabra de Dios, que menosprecia la unción que hay en casa, y a causa de una persona el pueblo se detiene de caminar al propósito que Dios nos ha llamado. A veces estamos detenidos a causa de una persona, y necesitamos entender esto, iglesia, porque estamos en una transición donde Dios nos lleva sí a una mayor gloria, pero mayor gloria significa mayor compromiso con su presencia, mayor honra a su presencia. La Biblia dice que al que mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar, y al que mucho se le ha confiado, mucho se le va a exigir. Y queremos más unción, oramos por más unción, sin saber que la unción conlleva compromiso. Amén. Conlleva compromiso. Cuando no tenemos trabajo, queremos trabajo, pero cuando viene el trabajo, conlleva compromiso. Amén. Y a veces decimos: híjole, no ha caído nada de trabajo. Y cuando hay mucho trabajo dicen: no, hombre, ya no veo la salida, ya ni quiero ir al trabajo, tanto trabajo, me dan ganas de dejarlo botado. Entonces, el compromiso conlleva responsabilidades. Cuando estábamos solteros queríamos casarnos, y ahora casados ya no queremos las responsabilidades. Cuando estamos, no sé, en una área, cuando no tenemos X cosa, lo deseamos y lo anhelamos, pero todo conlleva una responsabilidad. Fue lo que sucedió. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel en el desierto se detuvo a causa de María y a causa de Aarón. Porque, bueno, más bien fue por causa de María, que fue la que tuvo lepra. Se detuvo el avance de todo un pueblo a causa de una persona. Y muchas veces tenemos que identificar qué nos detiene de avanzar en las cosas de Dios. A veces son amistades que nos están deteniendo. A veces son vicios, a veces es una conducta, a veces es la falta de compromiso, y tenemos que responsabilizarnos, porque si no avanzamos, no avanza toda la familia. Sabes que muchas veces en unas familias una persona detiene el avance de la familia, y necesitamos. Yo tengo algo muy claro: la salvación es personal, y yo sé que muchas veces es difícil muchas cosas, pero yo siempre te voy a decir: busca a Dios, que al fin de cuentas allá va a ser la eternidad. Aquí es pasajero, allá va a ser la eternidad. María detuvo el avance de todo el pueblo. Igual sucedió con un grupo encabezado por Coré. Números 16, 32 al 34 dice: y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas, y todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Ellos y todos los que pertenecían descendieron vivos al Seol, y la tierra los cubrió y perecieron de en medio de la asamblea. Y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron a sus gritos, pues decían: no sea que la tierra nos trague. También quien deshonró la unción que había sobre Moisés fue un hombre llamado Coré. Y a causa de Coré,
tanto toda su familia como los que creyeron a Coré, dice la Biblia que descendieron descendieron vivos al Seol. ¿Usted se imagina lo que es descender vivo al infierno? La Biblia dice que descendieron vivos. La tierra se abrió y se los tragó. Cosa tremenda, iglesia. La familiaridad y la deshonra a lo que Dios ha depositado. Ahora, la familiaridad, dijimos, no sé si usted está apuntando, pero la familiaridad muchas veces engendra desprecio. Número uno, engendra desprecio, y por lo tanto el mensaje de Dios no se recibe. Amén. Ahora, número dos, la familiaridad causa deshonra a su presencia. La familiaridad causa deshonra a su presencia. Cuando miramos en el Antiguo Testamento, creo que nos podemos dar una idea del dolor que Dios sintió por cómo el pueblo trataba su presencia. El pueblo de Israel veía la columna de fuego, veía la nube, veía descender pan del cielo, después pidió carne, vieron las codornices, pero aún así fue queja y queja y queja, y deshonraron la presencia de Dios. Dice la Biblia que hubo un momento que Dios le dice a Moisés: sube al monte. Y dice que la presencia de Dios descendió antes de que Moisés subiera, y se sintió como un trueno muy fuerte. Y el pueblo le dijo: no, Moisés, ve tú, porque la voz de Dios es como truenos que no la podemos soportar. Ve tú y habla con él. Ah, qué bonita cosa. ¿Ah? Queremos la unción, pero no soportamos su voz. Queremos su presencia, pero que no nos hable porque su voz es muy fuerte. Y a veces Dios nos va a hablar de tal forma que va a retumbar nuestro interior, para sacudirnos y para hacernos reaccionar, porque Él ha depositado una unción sobre ti que tenemos que honrar. La familiaridad causa deshonra a su presencia. Vemos que las experiencias gloriosas manifestadas de Dios en el Éxodo comenzaron a disminuir poco a poco. Un pueblo que después comenzó a conquistar, comenzó a tener experiencias con Dios. Vemos que con Salomón, dice, bueno, con Moisés la presencia de Dios iba en las tiendas, pero cuando Salomón construyó templo a Dios, dice la palabra que Dios hizo de esa casa su habitación. Y dice que Él habitó. Es más, cuando el templo fue ungido, dice que los sacerdotes no pudieron ministrar, los levitas no pudieron terminar de ministrar, porque la presencia de Dios fue tan fuerte. Y el pueblo lo vio, el pueblo lo vivió. Pero después, con el profeta Ezequiel, dice que la presencia de Dios se fue, dejó el templo. Y la gente no se dio cuenta porque se acostumbró, había tanta familiaridad. Sabían que iban al templo de Salomón, al templo que Salomón había construido, y iba a estar la presencia de Dios. Y de repente se acercaban con respeto, pero poco a poco le fueron perdiendo el respeto a la presencia de Dios. Y se fue perdiendo el respeto. Y Dios, la palabra nos enseña que Él, donde no es honrado, Él no está. En la vida que no es honrado, Él no está. Por eso tenemos que honrar su presencia. Dios tuvo siempre el deseo de habitar con el hombre. Por eso Salomón construyó ese templo. Y muchas veces tú y yo podemos venir a la iglesia, podemos venir a la casa de Dios, y a lo mejor unas veces venimos con ganas, levantamos los brazos, adoramos, y otras veces venimos sin ganas y comenzamos a deshonrar su presencia. Hace tiempo prediqué el tema: no me guío por mis emociones. Y una de las cosas es que a Dios le vamos a adorar, así estemos en las buenas o así estemos en las malas, así estemos en la abundancia o así estemos en un tiempo de escasez. Dios no se merece o desmerece su honra por cómo tú y yo nos sintamos o por cómo tú y yo estemos viviendo. Él merece toda honra, Él merece toda gloria.
Amén. Yo te pregunto, ¿no será que la presencia de Dios quizás no la sientes cuando vienes a su casa porque se te ha hecho tan familiar? Que a lo mejor te sientas con los brazos cruzados, te escurres en la banca, la presencia de Dios está y nosotros no estamos honrando su presencia. Si te tocara ir a la corte, yo creo que le tendrías más honra al juez que a veces a la presencia de Dios. A veces le tenemos más honra a un ser humano que a la presencia de Dios. La familiaridad con la presencia de Dios muchas veces causa menosprecio. Menospreciamos aquellas cosas que tenemos cerca. Y sabes, muchas veces no nos damos cuenta cuando eventualmente esas cosas que tenemos van desapareciendo de nuestra vida poco a poco. La presencia de Dios muchas veces está en ti, está en mí, pero si no la cuidamos se puede ir. Y voy a ir terminando y avanzando con esto. Esto le pasó a Sansón. Sansón no se dio cuenta que la presencia de Dios ya no estaba con él, porque se acostumbró a vivir con el don y no con la presencia de Dios. Y hay veces que tú y yo nos acostumbramos a vivir desempeñando el don y no la comunión con él. Dependemos de nuestro don y no dependemos de su presencia, iglesia. Fue lo que le pasó a a Sansón. Sansón sabía que tenía fuerza. Sansón, ahí vienen los filisteos, salía corriendo y rompía todo. Sansón, ahí vienen los filisteos, hasta que fue tanto el menosprecio por la presencia de Dios que un día no la libró. No nos acostumbremos de tal forma a la presencia de Dios que la menospreciemos. La familiaridad con su presencia debería hacernos amar más su presencia. Debería hacernos amar más su presencia. Lo mismo le pasó a Saúl. Se acostumbró al don que tenía hasta que Dios lo dejó. Cuando Dios lo desechó, le dijo a Samuel: ya no llores a Saúl porque yo lo he desechado. Sin embargo, Saúl siguió ganando guerras, siguió ganando batallas, porque él era muy bueno en estrategias de guerra, pero ya la presencia de Dios no estaba con él. No sé tú, pero yo creo que aquí hay un pueblo que dice como Moisés: si tu presencia no va conmigo, no me lleves a ningún lado. Yo quiero tu presencia. Está bien que quieras mandarme un ángel, pero no hay como tu presencia. Fue lo que le pasó a Saúl. Saúl se acostumbró al don, a la habilidad, a la estrategia de guerra, pero menospreció la presencia de Dios. Lo mismo le pasó a Judas. Judas convivió con el maestro, comió con el maestro, platicó con el maestro. Seguramente se quedó dormido muchas noches cerca del maestro. Judas fue un hombre cercano al maestro. Dice la palabra que era el tesorero a quien le confió el dinero. Judas se acostumbró tanto a la presencia de Jesús. Hubo tanta familiaridad que después lo menospreció, al grado de venderlo por 30 monedas. La familiaridad muchas veces nos hace menospreciar la unción. La familiaridad nos hace que nosotros no reconozcamos la unción. Ahora, no vuelvas tus experiencias con la presencia de Dios tan familiar que no puedas experimentar lo que Él está haciendo y quiere hacer contigo. No sea que el día que abras tus ojos sea demasiado tarde y ya su presencia no esté contigo. Ya su presencia no esté contigo. La familiaridad hacia su presencia, es decir, no es que yo oro y la gente sana, no es que yo hablo y la gente recibe, no, es su gracia en ti y en mí. Dice la Biblia que somos nosotros tesoros de barro, que lo que realmente tiene valor es lo que está dentro del almacén, no el almacén. Lo que realmente tiene valor es la presencia de Dios en ti y en mí. Si no, dice el apóstol Pablo que somos como metales que solamente hacen ruido. Él dice que si no hay amor nada tengo. Pero Pedro dice: el que no conoce a Dios, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En otras palabras, si no está Cristo en nosotros, si no está su presencia en nosotros, iglesia,
no vamos a lograr nada. La familiaridad muchas veces nos hace ser irrespetuosos a la presencia de Dios. ¿Sabes? Muchas veces hay gente adorando en lugares vacíos, lugares huecos, simplemente porque la experiencia de Dios para sus vidas se volvió de una manera tan familiar que ha caído en el menosprecio. Quizá tú puedas cerrar las puertas de la habitación, quizá tú puedas ir en el auto orando y agarras un ratito de oración, pero si no valoramos su presencia, muchas veces Dios ya no va con nosotros. Muchas veces el Espíritu Santo se bajó hace cuántas millas y nosotros pensando que va con nosotros en el auto, porque no hemos valorado su presencia. Porque a veces vamos en el teléfono hablando cosas que no le agradan a Él, viendo cosas que no le agradan a Él, escuchando música que no le agradan a Él, y de repente cambiamos la música y ahora sí te adoro. Pero Él se bajó desde hace cuánto, porque no honramos su presencia. Y yo quiero decirte, no voy a alcanzar a terminar todo, pero quiero decirte, iglesia, en esta nueva etapa de la iglesia necesitamos, escúcheme bien, necesitamos gente que ame su presencia. Necesitamos gente que ame su presencia, que no menosprecie la visión de esta casa. Gente que ame la visión, que se sume a la visión, que no tenga un espíritu de familiaridad de tal manera que deshonre la presencia de Dios en esta casa. Necesitamos gente comprometida, que no se acostumbre a métodos, sino a la dirección que el Espíritu Santo nos va marcando. En otras palabras, gente que ayude con el arca, no con el diluvio. Gente que diga, ok, estoy dentro del arca, ¿qué me toca? Limpiar esta sección, limpiar esta otra sección, pero no que esté echando agua para que la arca se hunda. O colaboras con el diluvio o colaboras con el arca. Pero en esta nueva etapa necesitamos amar más la presencia de Dios. Necesitamos cuidar más la presencia de Dios en nuestra vida. Dios quiere hacer iglesia. Dios quiere lograr que la palabra que se predica, que la presencia de Dios en esta casa sea una experiencia que vaya a otro nivel. Que vaya a otro nivel. Oramos por milagros, pero queremos ya ver más milagros. Oramos por sanidad, pero queremos ver más sanidad. Oramos por el derramamiento de su presencia, pero queremos ver más derramamiento de su presencia. Yo recuerdo bien en una convención de iglesias en una ciudad que se llama, creo que fue Loma Bonita, Oaxaca. En una convención de varias iglesias, y comenzamos a adorar al Señor de tal forma. Fue la primera vez que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Nos dividían en la convención por grupos, las damas, los caballeros, los niños, los jóvenes. Y a nosotros nos pusieron en una área de un manglar. Y recuerdo que estábamos todos debajo de los árboles de mango cuando comenzaron a ministrar la presencia del Espíritu Santo. Y yo recuerdo que solamente estábamos orando, y a lo lejos, nunca se me olvida, que a lo lejos escuchaba un viento que se acercaba, y un viento cada vez más fuerte soplando entre los árboles de mango, y cada vez más cerca y cada vez más cerca, hasta que llegó un momento que los que estábamos ahí fuimos llenos de la presencia del Espíritu Santo. No se me olvida ese día, porque comenzamos a hablar en lenguas, comenzaron a ministrar la presencia del Señor, terminamos postrados adorando al Señor y buscando su presencia. Pero no todo terminó allí. En la tarde comenzó el ministerio a adorar, el ministerio de levitas a adorar, y en medio de la adoración comenzó el ministro que estaba orando. Dijo, vamos a orar que esta tarde la presencia del Espíritu Santo sea más fuerte. Yo recuerdo que estaba hasta lo alto de las gradas, y a la distancia vi el ministerio infantil, porque le tocó al ministerio infantil ponerse enfrente. Quizá habría habido, no sé, 300, 400 niños, y comenzaron a hablar en lengua y a saltar los niños. Yo vi niños de 5, 6, 7 años más o menos adorando y hablando en lengua.
lenguas, llorando, clamando. Nunca antes había visto un baterista, Pipe. Estaba el baterista, pero lleno de la presencia de Dios, que literalmente ese hombre tocaba y se iba para atrás y hablando en lenguas y tocaba y para atrás. Y yo decía, en algún momento se va a caer. Y yo me estaba cuidando mucho lo que estaba pasando, hasta que dije, me lo estoy perdiendo por estar de observador. Agarré desde las gradas, me bajé y me fui al frente. Y recuerdo que estábamos brincando. Mis brazos se me cansaron de tanto estar arriba y adorando al Señor, y se me bajaban los brazos. Y literalmente recuerdo que yo sentía como que me daban un golpe en el hombro, en el codo, y va para arriba otra vez. Y yo me cansaba, ya no podía, y como que me golpeaban los codos. Y estábamos ahí adorando al Señor. Y a veces pienso, digo, ¿qué nos ha pasado a la iglesia del siglo XXI? Nos hemos acostumbrado a escuchar de milagros, pero yo no quiero escuchar de milagros. Yo quiero estar viviendo milagros. Yo no quiero escuchar del bautismo. Yo quiero estar viendo el bautismo del Espíritu Santo en el pueblo. Yo no quiero estar oyendo de provisión. Yo quiero estar escuchando testimonios aquí de provisión. Aleluya. He leído libros acerca de los generales de Dios, hombres que Dios usó para levantar grandes avivamientos. Y que si tú y yo nos levantamos y el próximo que se viva salga de esta ciudad donde estemos adorando al Señor. Pero necesitamos honrar su presencia. Iglesia, que nuestro corazón mantenga la misma pasión, el mismo gozo, la misma alegría del primer día que le conocimos. Por eso Dios le dice al pueblo en Apocalipsis: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Dónde se nos fue el primer amor? ¿Dónde se nos fue la pasión por Él, por servirle, por estar en comunión, buscando su presencia, por leer su palabra? ¿Cuándo Facebook se nos hizo más importante que la palabra? ¿Cuándo las redes sociales nos comenzaron a alimentar en lugar de que la palabra nos alimente? ¿Sabes cuándo? Cuando comenzamos a familiarizarnos mucho con su presencia. Cuando comenzamos a menospreciar su presencia. Yo te invito que cada vez que vengas a la casa de Dios, vengas a la casa de Dios con una expectativa. Pero no solamente con expectativa de recibir, sino con expectativa de dar. Porque a veces decimos, no, la alabanza estuvo floja, no cantaron la que me gustó. Espérame, no se está cantando de aquí ni para ti ni para mí, se le está cantando a Él. Y tú y yo debemos sumarnos a ese coro que levanta su voz para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú y yo venimos a adorarle. La adoración es para Él. No siempre se va a cantar la que a nosotros nos gusta. Si a mí me lo preguntan, ellos lo saben, yo soy de jubileo. A mí me encanta el jubileo, pero me gusta la música contemporánea. Pero lo que más me gusta es adorarle a Él, con norteña, con banda, con jubileo, con mariachi, con no sé, con lo que sea. Y por qué no, hasta con música caribeña también. Pero lo importante es que le adoremos a Él. ¿Sabes? Tenemos que seguirle buscando con la misma pasión, para que siempre contemos con su presencia y que su presencia no desaparezca de nuestra vida. Me faltan varios temas. Este es un tema, son como 15 hojas que desarrollé. Pero no debemos familiarizarnos tanto que menospreciemos la unción, que menospreciemos su presencia, que menospreciemos el Espíritu Santo. Te voy a dar uno de los puntos que después vamos a ver, no lo voy a alcanzar a terminar. Pero el espíritu de familiaridad se le conoce como el exterminador de la unción. La familiaridad también con tus bendiciones te hace olvidar tus inicios. Nos acostumbramos tanto a las bendiciones que tenemos que no valoramos lo que tenemos. Y hay que dar gracias hasta por el plato de frijoles. Porque hay gente
que no tienen ni siquiera eso para comer. El problema de la familiaridad. El problema de la familiaridad hace que menospreciemos su unción. Si tú sabes que su presencia está aquí, no hagamos como que Él no está. Yo sé que a veces venimos cansados, yo lo entiendo, pero más allá del cansancio va la actitud. Tú puedes bostezar, es parte de nuestro sistema, eso es natural. Muchas veces no lo podemos evitar, pero bostezas y después dices, otra vez voy para arriba. Estás con un hambre porque no comiste, y la tripa te gruñó, le dices, te aguantas hasta que salga. Pero depende de la actitud con la que cuidamos su presencia, la actitud con la que honramos su presencia. Y dice el Señor, yo honro a los que me honran. Y su presencia no está en una vida que no le quiere honrar. Necesitamos honrar la iglesia. Necesitamos cuidar su presencia. Necesitamos tener en cuenta esto. Hay muchos puntos que luego vamos a hablar, pero la familiaridad tiene que ver hasta con lo que portamos dentro de nosotros. La familiaridad tiene que ver hasta con tu ministerio y con la unción que Dios te ha dado, con la responsabilidad ministerial que Dios nos ha dado. Nos acostumbramos y familiarizamos tanto a lo que hacemos que a veces le perdemos el respeto y la honra a lo que hacemos. Y necesitamos honrar lo que Dios nos ha dado. Pastor, queremos hablar de fuego. Vamos a hacerlo, pero yo prefiero que tengamos bases, firmes, que cuando vengan los vientos seas, como dice la palabra en el Salmo 42, plantados en la casa de Jehová como la palmera, que da su fruto a su tiempo. Fructificarás. La palmera la puede soplar las tormentas, pero mira, se dobla en la tormenta, pero se vuelve a levantar. ¿Por qué prefiero que tengas bases? Porque si no, después como ministro vamos a andar apagando fuegos y luego las fuerzas no nos dan. Hay que andar aquí, allá. Hermano, levántese. Hermano, échele ganas. Ya dejémonos de niñería, iglesia. Necesitamos afirmarnos en las cosas de Dios. Cristo viene pronto por una iglesia que le está buscando, por una iglesia que dice, ven Señor Jesús, por una iglesia que ama su presencia. Y perdóname que lo diga así, pero dice la Biblia que si yo no lo hablo como pastores, daremos cuenta de vuestra alma. Y yo no quiero el día de mañana que el Señor me diga, no hablaste que yo iba a venir por el pueblo. Yo prefiero decirte, alineémonos a su presencia. Ya basta de que tenemos años de cristianos y seguimos con las mismas niñerías. Afirmémonos en el camino del Señor. No seas esa María que detiene al pueblo de que avance. No seamos una María que detienda al pueblo de avanzar. Porque si tengo que clamar como quizá lo hizo Josué, yo no digo que así porque la Biblia no dice, pero dice la Biblia que Josué no pudo entrar a la tierra prometida hasta que el último de esa generación murió. Porque Dios dijo, voy a levantar una generación que ame mi presencia y esta generación no va a entrar a mi tierra prometida. Yo me imagino a Josué, ya que se muera el último, ya quiero entrar a la tierra. Pastor, qué exagerado. Mira, te estoy hablando en un contexto espiritual. No estamos hablando de desechar a nadie, esa no es la idea. Estamos hablando de comprometernos con Dios. A nadie queremos dejar tirado en el camino. A nadie. Nos duele, iglesia. Nos duele cuando alguien se descarría del camino del Señor. Dijera la chimoltrufia, usted no está para contarlo ni yo usted para saberlo ni yo para contarlo. Pero en medio de nuestro proceso, estar aquí predicando, estaba ahí sentado con un dolor. Me dice, pastor Ale, ¿quiere una pastilla? Le dije, mi hijo, no me gustan casi las pastillas. Le digo, y el Señor pasa algo, que estoy predicando y ni dolor siento. Yo no pude levantar el brazo en toda la alabanza.
y estoy predicando y se me olvida, pero a veces le digo: Señor, me lo quitaste predicando, ya no me lo regreses. Ya. Pero todo el día me la he pasado con un dolor fuerte. Pero cuando estamos en su presencia, iglesia, dice la palabra, en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay plenitud de gozo. Y gloria a Dios por un pueblo que sabe amar su presencia, que dice: sí, yo estoy pasando una dificultad, pero yo voy a estar en su presencia. No importa la dificultad, pero yo amo su presencia. No importa si de rodillas, si arrastrándome, pero yo voy a llegar a donde está su presencia. Yo voy a buscar su presencia. Hay alguien que dice: yo amo tu presencia. Hay alguien que dice: Señor, yo amo tu presencia. Yo amo tu presencia. Pero ¿quién ama su presencia? ¿Quién dice: Señor, yo no quiero que pase nada más por mi vida? Yo quiero que tú hagas una habitación en mí. Yo quiero que tú hagas una habitación en mí. Hay alguien que dice: yo amo su presencia. Hay alguien que dice: sí, yo vine cansada, fue un día difícil, pero en su presencia hay plenitud de gozo. Mira, si te tienes que estirar, si tienes que, no sé, hacer algo, pero dile: yo amo tu presencia. Yo amo tu presencia. Yo amo tu presencia. Vamos, comienza a hablar con él. Dile: Señor, yo amo tu presencia. Dile: Señor, yo no me quiero acostumbrar tanto que se vuelva en mí algo cotidiano tu presencia, que después yo no valore tu presencia. Quiero amarte cada instante. Quiero buscar de ti a cada instante. Quiero cuidar tu presencia en mi vida. Quiero que tu presencia aumente, como dice tu palabra. Quiero ir de gloria en gloria. Quiero ir de gloria en gloria. Aleluya. Aleluya. Vamos, pueblo, comienza a levantar adoración. Comienza a levantar tu voz. Comienza a decirle: yo amo tu presencia. Yo amo tu presencia. Yo amo tu presencia. Aleluya. Aleluya. Señor, te adoramos en esta noche. Señor, te adoramos, Padre. Bendito eres. Bendito eres. Aleluya. Me visitaste. Bendito disfruté eres. Tu presencia. Sí, Señor. Me cautivaste. No quiero que te vayas. Sí, Señor. Yo quiero que te quedes. Tu presencia. He preparado un aposento para Vamos, díselo a él. Oh, bendito mi eres. amado, yo soy la tsunamita Que te di, se vive aquí. Vamos, díselo a él. mi amado, Y le vive mi aquí. amado, y todo lo que ves le preparado Bendito eres, Dios. para ti. Bendito eres. Eres santo. Eres santo, santo. Viniste a mi casa. Vamos, levanta tu voz, iglesia. Me visitaste. Dile: tú me visitaste, pero yo quiero que vivas en mí. Me cautivaste. No quiero que te vayas. Yo quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti, mi amado. Vamos, díselo a él. Mi amado. Dile: yo no quiero una visita. Yo quiero que habites en mí. Mi amado. Mi amado. Oh, mi amado. Y todo lo que ves Lo he preparado para
Aleluya. Vamos, vamos. Adórale, adórale esta noche. Vamos, todo el que ame su presencia. No importa todo lo que cueste. Dile, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo. Aleluya. Y otra vez. Vamos, dile. No importa todo lo que cueste. Tu presencia vale Aleluya. mucho más. Solo quiero estar contigo. Vamos, 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 iglesia. No importa todo lo que cueste. No importa todo lo que cueste. Tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste. Tu presencia vale mucho más. Aleluya. Solo quiero estar contigo. Vamos, una y otra vez. Vamos, no importa. No importa todo lo que cueste. Tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que Aleluya. cueste. Tu presencia vale Amado Espíritu mucho Santo. más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Mi amado, yo soy la tsunami Que te di se vive aquí. Mi amado, mi amado. Y todo lo que ves he preparado para ti. Aleluya. 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 Que te di se vive aquí. Bendito eres Dios. Mi amado, mi amado, todo lo que ves he preparado para ti. Aleluya. Padre, yo oro por una iglesia que ama tu presencia. Una iglesia, señores, que no volveremos común lo que tú has santificado. Sí, sí, sí. Aprenderemos a vivir bajo la unción. Aprenderemos a vivir viendo tus milagros. Pero no se nos va a volver algo común que lleguemos a menospreciarlo, sino que cada vez que lo vivamos diremos: fuiste tú, fue tu gracia, fue tu amor. Eres tú, Espíritu Santo. Eres tú, mi amado. Eres tú, eres tú. Y toda gloria y toda honra siempre sean dadas a ti.